Bienvenido, en este video vamos a definir el factor de potencia que me va a relacionar cuál va a ser la relación entre la potencia real o potencia promedio y la potencia aparente. Vamos a repasar algunos términos que vimos en el video anterior. La potencia aparente, en este caso la vamos a anotar con la letra mayúscula S y va a ser igual al producto de la corriente RMS por el voltaje RMS. En este caso, a esta unidad para la potencia aparente va a ser volts ampere. Sabemos que este producto es igual a watts, pero para distinguir la potencia real de la potencia aparente y de la potencia reactiva, en el caso de la potencia aparente, le vamos a llamar volts ampere. De acuerdo a la ley de Ohm, nosotros podemos establecer esta relación. Vean que simplemente hemos sustituido la resistencia por la impedancia, que va a ser un número complejo, cuya parte real sería la resistencia y cuya parte imaginaria representaría la inductancia o la capacitancia equivalente del circuito. En el caso de que sea positivo, nuestro circuito tendría una reactancia inductiva, y en caso de que sea negativo, nuestro circuito tendría una reactancia capacitiva. Entonces la potencia aparente la podemos estimar ya sea como el cuadrado de la corriente multiplicado por la impedancia o como el cuadrado del voltaje dividido entre la impedancia. La potencia real o promedio, que sería la potencia que se está transformando en calor, o es decir, se está disipando y la potencia real, que es la potencia que se disipa en nuestro circuito, principalmente en forma de calor. Esta sí la vamos a medir en watts y va a ser igual al producto de el voltaje por la corriente por el coseno de teta, donde teta va a ser la diferencia de fase entre la corriente y el voltaje. De tal manera que nosotros podemos definir la potencia real como el producto de la potencia aparente por el coseno de teta. A este coseno de teta le vamos a llamar el factor de potencia y se puede calcular como la potencia real dividida entre la potencia aparente. Por lo que, como ven, la potencia real nunca podrá ser mayor a la potencia aparente, ya que esto nos indicaría que estamos agregando energía a nuestro circuito, por lo que este siempre va a ser un número menor a 1, entre 0 y 1, dependiendo del valor que tenga la fase, que puede variar entre más menos 90 grados, dependiendo si nuestro circuito es principalmente capacitivo o principalmente inductivo. Por último, tenemos la potencia reactiva, que nosotros lo vamos a denotar con la letra mayúscula Q, y vamos a utilizar las unidades de voltaje por ampere reactivo para diferenciarlas de las otras dos potencias. En este caso lo podemos calcular como el cuadrado de la corriente por la reactancia, ya sea capacitiva o inductiva, o como el cuadrado del voltaje entre la reactancia capacitiva o inductiva. De tal forma que la potencia aparente va a ser igual a la suma de la potencia real o la potencia promedio más la potencia reactiva. De esta forma nosotros lo podemos representar de manera gráfica de la siguiente manera a través de estos triángulos de potencia. En el caso de que la reactancia sea positiva, es decir, tendríamos un circuito que es principalmente inductivo, tendríamos un círculo como el que aparece en esta parte superior. Si nuestra reactancia es negativa, entonces tenemos un circuito cuya parte imaginaria de su impedancia es negativa, por lo que tendríamos un triángulo de potencia como este. El ángulo que se forma entre la potencia real y la potencia aparente representaría el ángulo de desfase entre la corriente y el voltaje. Por último, en el caso extremo en el que la corriente y el voltaje están en fase, es decir, θ es igual con 0, en este caso toda la potencia que entrega la fuente sería disipada por el circuito y no tendríamos energía que se convierta ya sea en campos eléctricos o en campos magnéticos. Una de las aplicaciones principales de este concepto es para la corrección del factor de potencia. Por ejemplo, en el circuito que ven en sus pantallas tienen un inductor conectado en serie con una resistencia, por lo que tendremos un factor de potencia menor a 1 y un desfase entre la corriente y el voltaje. Algo que podemos hacer de tal manera que mi reactancia sea cercana a 0, yo puedo agregar un capacitor en paralelo, de tal forma que el factor de potencia sea lo más cercano a 1 posible. De esta manera nosotros podemos corregir la diferencia de fases entre la corriente y el voltaje, de tal manera que la mayor cantidad de energía que sale de la fuente sea utilizada en nuestro circuito, de tal manera que tengamos un mejor aprovechamiento de la potencia. En esta unidad hablaremos de los circuitos equivalentes.